Buenas tardes, señores estudiantes. Entonces vamos a dar inicio a la tercera clase que corresponde a la parte de los hidroelectrolitos. En esta primera parte está programado en todo lo que corresponde a la anatomía del agua, distribución del agua, que es presión osmótica, presión oncótica, y si alcanzamos a ver, podemos hablar algo del sodio en su primera parte. Si no, únicamente nos quedaríamos en las fases de la deshidratación grado 1, 2, 3. ¿Sí? ¿Cuáles son los chicos que están a cargo de la presentación? Nosotros. A ver. Okay. Compartir. Tenga la bondad del señor estudiante que va a empezar con la conferencia, que comparta pantalla. Ya, listo, doctor, yo empiezo. ¿Sí me escuchan, disculpe? Sí, sí se te escucha. Ya. Muy buenas tardes, doctor. Buenas tardes, compañeros. Nuestro grupo conformado por Belén González Salinas, Steven Guaycha, mi persona Lizeth Bocasela y la compañera Fernanda Soto, somos el primer grupo y les vamos a empezar hablando un poco sobre lo que es líquidos y electrolitos. Ya. Vamos a empezar explicando un poco sobre el agua, que como sabemos es uno de los principales componentes de nuestro cuerpo, indispensable para la vida, del cual tenemos que este representa un 60% del peso corporal en nosotros los humanos. Sin embargo, tenemos que este suele presentar algunas variaciones, puesto que no en todas las personas va a estar en proporciones iguales. Por lo cual vamos a encontrar menor cantidad de agua en pacientes de tercera edad o edad avanzada. Va a variar también según la cantidad de grasa, es decir, en las personas obesas o con sobrepeso, el agua va a estar en menor proporción. Y en cuanto al sexo, el femenino va a tener menor cantidad de agua debido a que las mujeres tenemos mayor proporción de grasa corporal con respecto al hombre. También tenemos que va a variar en porcentajes de acuerdo a la edad. Por ejemplo, en los recién nacidos tenemos que estos van a tener un porcentaje mayor de agua, es equivalente a un 75%. En el hombre adulto, estos van a tener una proporción del 60%. En la mujer adulta, del 50%, perdón. Y en las personas de tercera edad, del 50% para los hombres y el 45% para la mujer. Ya. También es muy importante que conozcamos que se puede emplear una fórmula para nosotros calcular el agua corporal total, la cual es muy simple. Lo único que se va a realizar es hacer una multiplicación del peso en kilogramos del paciente y multiplicarlo por 0,6, puesto como les dije, el agua está en proporción de un 60% en las personas. Luego vamos a pasar a hablar de la distribución de los líquidos. Tenemos que, como les dije, y creo que les voy a repetir bastante, es de que aquí tenemos, por ejemplo, el dibujo de una persona. El 60% representa el agua que ocupa la proporción del peso corporal. Entonces, por eso es que siempre se dice que las 3/4 partes de nuestro cuerpo son agua. Entonces, este 60% de nuestro peso equivale a más o menos 42 litros. De estos 42 litros, los vamos a dividir en dos grandes grupos, este es 60%.
El 20% corresponde a lo que es el líquido extracelular y el restante 40% al líquido intracelular. El líquido extracelular a su vez se va a dividir en distintos compartimentos, como son el hueso y tejido conjuntivo, que equivalen a unos 2 litros, el volumen intersticial, equivalente a unos 8 litros, que es el de mayor predominio, el volumen plasmático le sigue con 3 litros, y el volumen intracelular. Aquí algo muy importante también que recalcar es de que el hueso y tejido conjuntivo va a estar en íntima relación con el volumen intersticial, van a estar, es decir, comunicándose, asimismo el volumen intersticial con el plasmático, y muy aparte el volumen intracelular, en cambio lo vamos a tener en constante comunicación con el líquido intracelular, del cual tenemos que la parte, como quien dice, el mayor reservorio de líquido intracelular lo vamos a tener en el músculo esquelético. O también se puede ocupar el diagrama que nos puso el doctor en su libro, si tal vez lo entienden así mejor. Y algo que se me estaba olvidando también era aportar de que del volumen intracelular, que equivalía al 40%, esto equivalía a 28 litros, y el volumen extracelular lo vamos a encontrar en una cantidad aproximada de 14 litros. Ya. Ahora vamos a hablar de la distribución del agua en los diferentes compartimentos del organismo. Nos se ponía aquí 3 principales compartimentos. El primero tenemos el líquido intersticial, el cual está separado del plasma por la membrana plasmática, como podemos ver aquí. Perdón. El líquido intersticial, es decir, el que está alrededor de las células. Este junto con el líquido intravascular tenemos que corresponde al líquido extracelular y bueno, el intracelular muy aparte. El líquido de huesos, este tenemos que no es intercambiable. Sin embargo, el del tejido conectivo, a pesar de que es intercambiable, este se va a mover de manera muy lenta. También tenemos el tejido extracelular, el cual es muy variable, puesto que este corresponde a las secreciones de múltiples órganos y tejidos, como por ejemplo aquí nos ponían las glándulas salivares, lo que es la secreción biliar, las secreciones que se producen a nivel del pulmón, las secreciones gonadales, las secreciones sudoríparas, las secreciones, en fin, también que se producen a nivel encefálico, entre otras. Ya. Ahora vamos a hablar de la composición iónica de los compartimentos líquidos. Aquí os decía algo muy importante y que creo que siempre hay que recordar, y bueno, siempre nos han venido recordando también, que son los principales electrolitos, tanto los que vamos a encontrar en el líquido extracelular como los que predominan en el líquido intracelular. Entonces, en el líquido extracelular tenemos que siempre vamos a encontrar predominando lo que es el sodio, que como sabemos es un catión, y por otro lado también el cloro, que es un anión. Mientras que en el líquido intracelular, aquí va a destacar principalmente la presencia del potasio y también la presencia de los fosfatos orgánicos que vienen a ser aniones. Ya, en cuanto a las concentraciones de estos en los diferentes compartimentos, tenemos que el sodio lo vamos a encontrar en una concentración de 140 en el plasma, 143 en el líquido intersticial y en el líquido intracelular de tan solo 10.000 equivalentes. El potasio en el plasma 4, en el líquido intersticial 4 y en el líquido intracelular 135. No sé, doctor, si tal vez es importante que los diga a todos. Déjame hablar un momentito. No, esa tabla ya va a ir ahí. Pero sí quisiera que ustedes pongan atención a una cosa. El principal electrolito del líquido extracelular es el sodio. Y él es el que va a regular la hidratación de las personas. Y por lo tanto la presión osmótica. ¿Sí? Este va a dar la presión osmótica y la hidratación. Eso se va a relacionar con la hormona antidiurética, también llamada como arginina. ¿Sí? Y esto de aquí, si se retiene sodio, se retiene agua. Y otro electrolito tan importante como este, que si bien es importante en el intracelular, tiene que ver con la activación enzimática y
con la excitabilidad del músculo cardíaco, el músculo liso intestinal y con el tejido muscular. Esto es, que este electrolito cuando sube o cuando baja, produce graves trastornos. Puede producir una para cardíaca. Se puede morir el paciente por esto. Este lo deshidrata la presión osmótica y este lo mata. La hiper o la hipopotasemia. Por eso llamamos que la hipopotasemia es la principal causa, veremos en las próximas clases, del ilio paralítico, de la debilidad de los electrocitos ventriculares. Y otra cosa que tenemos aquí, proteínas. Grandes cantidades en el líquido intracelular y en el líquido intravascular y en el intersticial todo. Esta ejerce la presión glucótica. Mete el líquido desde el intersticio hacia el tejido vascular. Es por eso que una persona, cuando tiene bajo de proteínas, un desnutrido, no reabsorbe el líquido y este líquido se acumula acá. Esa es la paradoja de que en estos pacientes desnutridos puede haber edema. Ya. Siga nomás, doctora. Ya. Bueno, aquí estaba un pequeño esquema más o menos para entender cómo es la comunicación. Como sabemos, aquí el líquido intracelular va a estar en constante comunicación con el líquido intersticial, donde va a fluir el agua y otros electrolitos. Y este a su vez va a estar en constante comunicación con el líquido del plasma. Intravascular. Ya, hasta ahí es mi parte, de ahí sigue mi compañera. ¿Usted cómo se llama? Déjeme anotarlo muy bien. Fernanda Soto, continúa. A ver, ¿cuál fue la niña que expuso? Lisbeth Pacasela. ¿Perdón? Lisbeth Pacasela. Pacasela. Paralela, ¿ve? Sí. Ya, niña, continúa el otro. Ya, muchas gracias. Vamos para el último. Buenas tardes, doctor. Buenas tardes, compañeros. Yo voy a continuar con la exposición. Ya. Yo voy a hablar sobre el balance hídrico. El balance hídrico va a ser el equilibrio entre el ingreso y la eliminación de líquidos de nuestro organismo. Este puede variar en pequeñas cantidades. Va a existir el balance negativo, que es cuando hay aumento de pérdidas y disminución en ingesta. Esto va a conllevar a la deshidratación. En cambio, cuando hay una disminución de las pérdidas y un aumento en las ingestas, conlleva a la sobrehidratación. El agua puede ingresar a nuestro cuerpo mediante líquidos, alimentos y el metabolismo oxidativo. En los líquidos va a ingresar de 1.200 centímetros cúbicos diarios, en las comidas de 1.000 centímetros cúbicos diarios y mediante el metabolismo oxidativo de 300 centímetros cúbicos diarios, un total de 2.500 centímetros cúbicos diarios. El ingreso, va a estar controlado por el mecanismo de la sed de cada individuo, pero para calcular los ingresos, en el adulto se debe tomar en cuenta el peso, que esto va a ir desde 25 a 50 milímetros por kilogramo de peso, pero se recomienda 30 mililitros por kilogramo peso. En cambio, en los niños va a ir de 100 a 150 mililitros por kilogramo día. Esto debido a que su masa es más pequeña con respecto a su superficie corporal. Así como van a ingresar líquidos en el organismo, también se van a eliminar. Estos se pueden eliminar mediante la piel, el aparato respiratorio, por el tracto urinario y por el tracto gastrointestinal. Aquí vamos a dividir que van a haber pérdidas sensibles e insensibles. Las pérdidas sensibles van a ser mediante la orina y las heces. La diuresis va a ser de 0,5 a 1. En promedio sería de 1.500 centímetros cúbicos diarios. En cambio, en las heces se va a eliminar 100 centímetros cúbicos diarios. Y en cambio, las pérdidas insensibles van a ser a través de los pulmones mediante la respiración. Aquí vamos a eliminar mediante la respiración 800 centímetros cúbicos diarios. Y
y la piel mediante la sudoración van a ser de 100 centímetros cúbicos diarios, que nos va a dar igual a 2.500 centímetros cúbicos diarios. Esto quiere decir que así como ingresan, también van a salir el agua. Ya. Los electrolitos también van a variar en las diferentes secreciones intestinales. Así, por ejemplo, tenemos la saliva. Por Niña, ejemplo, niña, no sea malita, regrésame la anterior, ¿sí? claro. Ya. ¿En esta? No se le escucha por si acaso. ¿Y a mí no se me escucha, compañeros? A ver, Ella. niña, ¿sí ahí? Sí. Sí. Ya. Verá, lo que quería decirles es de que insistirles un poquito. Ayer cuando veíamos la valoración preoperatoria, decíamos que la mayor parte de líquidos, como en este caso, se pierde por el riñón. Si nosotros tenemos una creatinina de 2, insuficiencia renal, la orina no se va a perder. Y por aquí se va a perder también, ¿qué? Potasio. Entonces, en una insuficiencia renal va a haber retención de líquidos y retención de potasio. Si un paciente orina bastante o tiene diarrea, se va a deshidratar. Si un paciente hiperventila o se encuentra en un respirador como ahora los del COVID, se deshidrata. Si un paciente tiene sudoración muy grande, un jugador de fútbol que juegue a 40 grados centígrados, se deshidrata. Ya, siga nomás, niña, siga con la otra. Ya, doctor. Ya. Los electrolitos también van a variar en las secreciones gastrointestinales. Así, por ejemplo, tenemos en la saliva, van a tener un volumen de 500 a 2.000 mililitros diarios, con un promedio de 1.500. El sodio va a tener de 10 milequivalentes por litro, el potasio de 20, el cloro de 10 y el bicarbonato de 30. Así van a variar en las diferentes secreciones. Por ejemplo, la bilis van a tener un volumen de 50 a 800, el sodio de 145, el potasio de 5, el cloro de 100 y la orina de 1.500 de volumen, sodio de 80, potasio de 40 y cloro de 120. También van a existir requerimientos basales de agua y electrolitos. La cantidad de agua que las personas necesitamos va a ser de 30 a 35 mililitros por kilogramo día. El sodio va a ir de 1 a 3 miliequivalentes por kilogramo día. El potasio de 0,5 a 2, el cloro de 2 y las calorías de 30 calorías kilogramo día. Ya. Ahora vamos a hablar de la regulación de la osmolaridad. La osmolaridad va a ser una propiedad física de las soluciones, que fisiológicamente se lo va a definir como el número de solutos por unidad de agua. La tonicidad, esta fisiológicamente se la define como la relación de la osmolaridad tanto del líquido intracelular y del líquido extracelular. La tonicidad normal va a ser de 280 a 290 miliosmoles por litro. Para esto, para calcular la tonicidad, podemos utilizar esta fórmula, que es osmolaridad plasmática, que es igual a sodio por 2, más glucosa sobre 18, más nitrógeno ureico o BUM sobre 2.8 y más el potasio. Para poder regular esto, vamos a necesitar diferentes mecanismos, como la regulación de la arginina vasopresina, la capacidad de cada individuo a responder ante el mecanismo de la sed y la respuesta renal apropiada a la arginina vasopresina. Ya, niña, un momentito. Hasta ahí es mi parte, doctor. Está muy bien, tranquila. Déjame hablar aquí dos palabritas. Entonces, el sodio, ¿sí? Se regula por la hormona antidiurética y por la arginina, por esta de aquí, antidiurética. Sí. Ya. Entonces tenemos que el sodio es el elemento más importante para mantener la presión coloidosmótica. Niveles por sobre esto, por esto, son incompatibles con la vida. Ustedes ya pasaron medicina interna. La glucosa, un coma cetoacidótico, ¿qué es? Concentraciones de glucosa por sobre 500. Entonces ya pueden imaginarse, el sodio aparentemente baja, pero la glucosa sube. Incluso hay pacientes que pueden llegar hasta 1000. Normal, pongamos 180 para 18, nos daría a 10, ¿no es cierto? Pero un paciente que tiene 1000, totalmente altísimo, ¿no es cierto? Para 18 nos da 50, 100, entonces aumenta totalmente la presión osmótica. Si puedes ponerle la anterior, regresa adelante. Ya, esta de aquí. Miren,
Yo trato de ser esquemático y trato de reducir las cosas. Esto deben de acordarse ustedes. Toda la vida, ¿sí? Cantidad de agua, 30-50. Ahora Savinson, el libro que se lo escribió fue en el 2010, pero aquí Savinson dice que incluso las personas pueden vivir de 25 a 35, a 40, dicen 8 a 45. Le hemos dejado con un promedio de 30, ¿no es cierto? Aquí, de 40, pero Savinson dice que se puede manejar con 30. El sodio, de 1 a 3, con promedio de 2 equivalentes. ¿Sí? El potasio, de 0,5 a 2, con 1. Esto es lo que requiere. El cloro 2 y las calorías de 30. Esto es, por ejemplo, una persona de 70 kilogramos requerirá mínimo para vivir en condiciones basales 2.100 calorías. Y esto vamos a ver que las calorías aumentan en un paciente con peritonitis, paciente operado, paciente con trauma, paciente con shock, con quemadura intensa. Necesita mucho más calorías que esto, ¿sí? Entonces, este cuadrito de aquí, grábenselo, porque eso tienen que saberlo. Y como es importante, necesariamente como docente tengo que preguntar esto, lo que es más importante, ¿sí? No les voy a hacer preguntas rebuscadas, pero esto sí puede ir. Estoy recalcando. Estudiante de medicina que no sepa el requerimiento de agua, no merece pasar el año. Que no sepa cuánto es el requerimiento de potasio, tampoco merece pasar el año. ¿No es cierto? Entonces, continúe nomás su otro compañero. Doctor, una pregunta. Sí, sí, dígame. Entonces, ¿con cuánto mismo le dejamos el requerimiento de agua? Con que me pongan esto, 30 o 40, no hay problema. Aquí dice 30, 50, promedio 40. Póngale 40. Listo. Ya. Porque son pacientes que estamos manejando en un paciente deshidratado, no son condiciones basales, es un paciente que se va a operar. Un paciente que llega al quirófano es porque le operamos de algo. Y es preferible que tenga más líquido que menos, excepto, claro, que tenga una creatinina de más de 2, ¿no es cierto? Ya. Ya, continúen nomás el otro. Ya. Buenas noches, doctor. Buenas noches, compañeros. Voy a continuar con la exposición hablando sobre las presiones de los líquidos, dentro de las cuales tenemos la presión osmótica, la oncótica, la presión hidrostática y también tenemos que saber lo que es filtración. Bueno, dentro de la presión osmótica sabemos que es la cantidad de líquido requerida para mantener totalmente o prevenir el flujo osmótico del agua entre dos soluciones. Esto nos explica que el líquido pasará desde la solución menos concentrada a la de mayor concentración. La presión oncótica, en cambio, esta es la fuerza de atracción ejercida por iones coloides. Nos explicaba que puede ser como, por ejemplo, la albúmina, que en el plasma ayuda a mantener el agua intravascular. Otra presión que tenemos es la presión hidrostática. Esta presión es la presión que ejerce un líquido dentro de un sistema dentro de un sistema cerrado, así como por ejemplo cuando la sangre choca en las paredes vasculares, como es la presión arterial. Y lo que es filtración, en cambio, entendemos como un proceso en el cual el agua o los solutos pasan a través de una membrana cuando esta presión hidrostática es mayor. Y aquí podemos observar en este gráfico el flujo de sangre cuando hay una presión hidrostática y cuando hay la presión osmótica, dentro de lo que también es el líquido intersticial. Ya. A ver, un momentito, joven, que está bien. Si alguien tiene duda, alguien no comprende esto, pregúnteme. No entiende qué tipo de presión. Por ejemplo, la filtración es la fuerza que ejerce a través de una membrana semiimpermeable para el paso de líquido. Ejemplo típico, la nefrona, para formar orina. Ejemplo típico. La presión hidrostática es igual, lo que decía su compañera, la fuerza como choca la sangre contra las paredes de un vaso. Eso es la presión arterial. Y en cirugía tenemos que saber. Cuando una presión hidrostática es menos de 100, ¿qué significa? Que no llega suficiente presión al riñón. Y si no llega presión al riñón, no filtra. Y se produce un daño renal. ¿Qué tipo de insuficiencia renal sería si no llega con suficiente presión? Señor Roberto Reyes. Supongamos que un paciente está deshidratado y no llega con esta presión hidrostática suficiente al riñón y no filtra. Y se daña el riñón. A ver, Steven, ¿qué tipo si se daña el riñón ahí?
diciendo, diremos, ¿cuántos tipos de falla renal conoces? A ver, como falla renal tenemos... ¿Por qué se daña el riñón? Se puede dañar por lo que no filtra bien lo que es la orina. ¿Ya? ¿Cuántas causas hay? Puede ser una glomerulonefritis. Ya, esa sería una causa, pero yo te estoy diciendo el mecanismo, la fisiopatología, pues se daña por 3 causas fundamentales. En este caso, bueno, traje a colación esto. Si no llega con suficiente presión al riñón, se llama falla renal. Perdón, prerrenal. Si el nefrón no funciona, que lo que me está diciendo es la falla renal. Y supongamos los viejitos que se obstruye la próstata, se equivale la presión y la presión hidrostática con la que llega no alcanza a vencer ese obstáculo postrenal. Entonces, en cirugía, ¿qué vamos a hacer? Falla esta presión hidrostática en el paciente deshidratado y se produce un daño renal, porque no llega líquido. Esa es la falla prerrenal. Y para investigar la falla renal, ¿qué examen de sangre le piden? Señor Judith Granda, señorita. ¿Qué examen piden? Sería el de creatinina. Perfecto. ¿Y con cuánto de creatinina es insuficiencia renal? Menor a un 2 puntos. Mayor, mijita, mayor a 2. Mayor a 2. Ya. Continúe, joven, continúe, está bien, continúe. Bueno, dentro de esto intervienen lo que es los sistemas hormonales. Aquí tenemos la aldosterona y la hormona antidiurética. La aldosterona es una hormona segregada por la corteza suprarrenal que va a retener el sodio y el agua y va a eliminar el potasio. La producción de aldosterona va a estar estimulada por el sodio, por la disminución de sodio, el aumento de potasio y la disminución de agua. En cambio, la hormona antidiurética, esta es secretada por la hipófisis posterior y esta hormona va a conservar el agua al retenerla en el riñón y está estimulada por el aumento de la osmolaridad del líquido extracelular. Bueno, luego continuamos con lo que es la deshidratación. Entre las causas de esta deshidratación tenemos la formación de un tercer espacio. También la falta de ingesta de agua, pérdidas a través del tracto gastrointestinal como las diarreas, vómitos, fístulas, también por una sonda nasogástrica, pérdidas por la piel, como es en el ejercicio extremo, o también climas cálidos, fiebre o pérdidas por vía renal como la diabetes insípida, que es otra causa. Y dentro de esto tenemos 3 grados, el grado 1 va a producir un déficit de agua que va a ser menor a 1500 centímetros cúbicos y en manifestaciones clínicas va a ser la sed. En el grado 2 tenemos un déficit de agua que es de 1500 a 4000 centímetros cúbicos que va a ser con manifestaciones clínicas que son sed, mucosas secas, ansiedad, oliguria, hipotensión postural. Y en el grado 3, que va a ser mayor a 4000 centímetros cúbicos, va a presentar manifestaciones como oliguria, hipotensión, estupor y puede presentar hasta el coma. Y para esto también tenemos que saber los pasos para calcular la reposición de los líquidos, que son 4. Nos especificaba que son conocer cuál es el déficit de líquido, conocer cuáles son los requerimientos diarios basales, las pérdidas adicionales y el tipo de pérdidas que tenemos en el paciente. Entonces, hablando del primer paso, que es conocer cuál es el déficit de líquido, aquí es importante conocer el tipo y la composición de líquido que ha perdido el paciente, y para eso es necesario estabilizar al paciente administrando cantidad de líquido adecuada para mantener los signos vitales estables y el funcionamiento adecuado de los órganos. Entonces, aquí nos decía que para esto es posible utilizar algunas fórmulas que las puse aquí, como tenemos cuando conocemos el hematocrito previo, hay que calcular que el déficit de agua es igual a 1 menos hematocrito normal sobre hematocrito actual por el volumen extracelular. Y cuando conocemos lo que es el sodio normal, tenemos la fórmula que es sodio medido menos sodio normal sobre sodio normal por el volumen extracelular.
también nos decía que en la práctica médica, la presión hay que tenerla que sea mayor a 100 y la frecuencia cardíaca que sea menor a 100. Y también tenemos que tener una diuresis mínima de 0,5 centímetros cúbicos por kilogramo. Ya, también nos decía que en el servicio de emergencia se administra líquidos en base a la dosis respuesta, y esto puede ser para normalizar los signos vitales. Generalmente se utiliza lactato o solución salina al 0,9%. Ya, un ratito, Steven. Pues aquí quiero poner en claro, esto de aquí, lo que tú hablabas, tensión arterial, que es la presión hidrostática. Esto es lo mínimo que tenemos que manejarle para que haya presión de filtración y no se dañe el riñón. Que el riñón funcione, que tenga que eliminar mínimo 0,5 cc por kilogramo de peso. Nosotros en el servicio de emergencias, hasta que lleguen los resultados del laboratorio, no sabemos cómo está ese riñón. Supongamos que llegó de 80 a 50, ese riñón ya no está filtrando. Hasta que nos llegue la creatinina y diga que esté normal, nosotros administramos solución salina. ¿Por qué solución salina? Porque solo tiene cloro y sodio. No administramos lactato de Ringer. ¿Por qué lactato de Ringer? Porque el lactato de Ringer contiene ¿qué? Potasio. Y si le administramos potasio a un paciente con insuficiencia renal, podremos producir una hiperpotasemia y un paro cardiovascular. ¿Sí? Esta cosa de aquí. Entonces, por eso mantenemos una volemia adecuada en base a estos parámetros. Cuando sean internos, llega un paciente, les dice, póngale solución salina, le ponen una sonda vesical y tienen que hacerlo orinar. Si no, se dañó el riñón y el paciente se muere por deshidratación. Sigan nomás. Bueno, en el segundo paso tenemos, como les dije, conocer cuáles son los requerimientos diarios basales. Y aquí nos decía que los requerimientos diarios basales de líquidos son de 25 a 50 miligramos por kilogramo en el día. Y también también hay que tener en cuenta el promedio de 40 miligramos por kilogramo de los basales. En cambio, en lo que son pérdidas adicionales, estas pérdidas es posible en pacientes que tienen fístulas, diarrea, vómitos, como les dije, sonda nasogástrica, también cuando hay un aumento de la diuresis por un tercer espacio o por quemaduras. Y en cambio, en el paso 4, que les decía que es el tipo de pérdidas, aquí nos decía que hay que conocer la composición de los líquidos perdidos, si se trata de líquido intestinal, biliar, gástrico, orina, o también, por ejemplo, nos decía en una fístula pancreática que pierde gran cantidad de bicarbonato. Eso es mi parte. Gracias. Hola, joven, ¿cómo se llama usted? Steven Weicha. Aquí estás, Weicha. Se han sorteado. La chica anterior, ¿qué pasó? Fernanda Soto. La segunda que presentó, porque no le anoté. Fernanda Soto. Fernanda Soto. Ya, no sé, hermanos, esto de aquí, lo que están exponiendo hasta ahora, esto va a ser motivo de un caso clínico. Si le vamos a presentar deshidratación, y ya nos dijo, por ejemplo, una fístula pancreática, grandes cantidades de bicarbonato. El estómago, gran cantidad de ¿qué? ¿Qué perderá en el estómago? Cloro. Gran cantidad de ácido clorhídrico. Ácido clorhídrico. El vómito y la diarrea se pierde grandes cantidades de potasio. Potasio. El estómago tenía grandes cantidades. Entonces tenemos que valorar este tipo de pérdidas, pedir dosificaciones de sodio y potasio y realizar las compensaciones necesarias, como ya veremos en las próximas clases. Ya, sigue el siguiente, por favor. Ya, buenas tardes, doctor. Buenas tardes, compañeros. A continuación voy a exponer lo que corresponde a sobrehidratación. Ya. En lo correspondiente a sobrehidratación, tenemos que la sobrehidratación es en el organismo un exceso de... Perdón, se salió. La sobrehidratación en sí corresponde a un exceso de líquido en el organismo con una incapacidad para eliminar al mismo.
Es así que para que se cumplan estas condiciones tiene que haber un fallo a nivel del sistema hipotalámico, cardíaco, hepático o renal. Entonces, las principales características de sobrehidratación a grosso modo van a ser edema, crepitaciones pulmonares, un aumento de la presión venosa central y una disminución del porcentaje del hematocrito. Las principales poblaciones, antes de eso me estaba olvidando. Generalmente se da por un aumento excesivo en la ingesta de líquidos y posterior a una reabsorción del tercer espacio en insuficiencia cardíaca congestiva, insuficiencia renal o alteraciones hepáticas. Es así que la principal población en riesgo van a ser personas de tercera edad. Niña, una preguntita. ¿Qué ¿Sí? entiende lo que nos decía? Sí, porque está utilizando unos términos bonitos. Entonces, ¿qué entiende usted por tercer espacio? Corresponde al espacio intercelular. No, mi reina. Otra pregunta, María González. Sí, soy yo. María González, usted mismo. Ya, entonces voy a poner otro. Andrea Cumbicus, ¿qué entiende por tercer espacio? Ya, la formación de un tercer espacio, ¿Ya? sobre todo son los que se forman por las capas viscerales como la pleura pulmonar, el pericardio y el peritón. Pero, ¿en qué condiciones? Porque normalmente nosotros tenemos ese líquido ahí y ese no es tercer espacio. A ver, Andrea Michelle, ¿qué entiendes por tercer espacio? Un tercer espacio entonces sería la formación de un espacio que no se encuentra en el organismo, pero se presenta por el escape del agua. Puede ser por Vamos disminución. resumiendo, está en el libro eso y eso va a ser pregunta para eso. Tercer espacio es aquel que no está funcionando o espacio sin funcionamiento. Por ejemplo, normalmente existe líquido en la cavidad abdominal de unos 50 cc, pero aquí puede existir en una peritonitis unos 2 litros de agua o una ascitis, pero ese no se intercambia, sino que se pierde, es líquido perdido. Entonces, lo que nos decía, una deshidratación se produce por una pérdida de líquido en un tercer espacio que no funciona. Tercer espacio es equivalente a decir el líquido no funcional, que no está cumpliendo con su función. Esto es, por ejemplo, un derrame pleural, un derrame pericárdico, que no está funcionando. Ya, siga nomás. Doctor, Sí. le hago una pregunta. Entonces, como definición, sí podríamos decir que el tercer espacio es la acumulación de líquido en los espacios virtuales, ¿o no? No, no tanto, estás hilando muy fino. Con que tú me digas tercer espacio es un líquido no funcional y no necesariamente puede ser un espacio virtual, puede formarse, claro. Yo les pongo el ejemplo típico, por ejemplo, en la cavidad peritoneal, cavidad pericárdica, líquido cefalorraquídeo, ¿no es cierto? Pero puede ser que tuvo un accidente y se fracturó la pelvis y la sangre se acumula en la pelvis y no lo vemos. No está dentro de la cavidad intraperitoneal, pero está en la pelvis. Y el paciente, si no lo hidratan, se muere. Ustedes, por ejemplo, que son jóvenes, salen en una moto, se rompen el fémur, ahí se puede acumular 2 litros de sangre. Si se rompen el otro fémur, 4 litros, muerto. ¿Sí? Entonces, con que me digan, tercer espacio es un líquido no funcional. Líquido no funcional, es decir, que no se encuentra, no está entrando y saliendo. La primera persona que habló de líquidos nos decía que los líquidos es un movimiento dinámico a través de una membrana semipermeable y en este caso no hay líquido. ¿Sí? Este líquido no funciona. Es líquido inflamatorio, líquido patológico. Muy bien. ¿Sí quedó claro, joven? Sí. Ya. Siguiente, sigue nomás. Ya. Entonces, en la población de riesgo para sufrir sobrehidratación principalmente van a ser personas de la tercera edad, insuficientes cardíacos e insuficientes renales. ¿Cómo vamos a tratar a estos pacientes? Principalmente se tiene que dar una monitorización exhaustiva y permanente de los mismos. También vamos a colocar lo que es una vía venosa central y los vamos a tratar mediante principalmente la aplicación de fármacos como diuréticos y restricción de líquidos. Que la restricción de líquidos, según leí y según investigué, es de hasta 1 a 1,5 litros de agua diarios.
Entonces, vamos a ver las principales manifestaciones a continuación de lo que corresponde a los desórdenes tanto de deshidratación como de sobrehidratación en los distintos sistemas. En el sistema nervioso central, la deshidratación a nivel moderado se va a presentar principalmente con signos de somnolencia, la respuesta lenta, apatía y adinamia. En casos más graves vamos a presentar hiporreflexia, estupor e inclusive el paciente puede caer en coma. A nivel gastrointestinal tenemos que tomar en cuenta que la la deshidratación va a estar también en relación frecuentemente con trastornos alimenticios, tales como la anorexia y la bulimia, también puede ser. Entonces, en deshidratación, en el caso de manifestaciones graves vamos a encontrar náuseas, vómito y distensión abdominal. En el caso de manifestaciones por sobrehidratación en el aparato gastrointestinal, se va a dar edema visceral principalmente, tanto como una manifestación moderada y grave. En el aparato cardiovascular, también me estaba olvidando, me faltaba aquí otra de las manifestaciones de deshidratación graves en el aparato gastrointestinal, que es el ilio, que es la ausencia temporal de movimientos normales intestinales. Entonces, pasando al aparato, al sistema cardiovascular y respiratorio, tenemos que en casos de deshidratación vamos a encontrar pulso débil, taquicardia e hipotensión ortostática. En casos graves se va a dar también hipotensión, lividez cutánea, que es cuando se da una coloración en la piel que va a ser rojiza amoratada debido a una acumulación de sangre en zonas de declive. Y los ruidos cardíacos se van a encontrar apagados. En casos de sobrehidratación, en cambio, en una sobrehidratación moderada, se va a dar un gasto cardíaco elevado, una presión venosa central aumentada, se va a encontrar el ruido soplos y el ruido en galope, aparato cardíaco. Y también se van a encontrar crepitantes pulmonares en las bases. En los casos graves vamos a encontrar edema pulmonar. A nivel de tejidos, deshidratación, el paciente principalmente se va a encontrar con mucosas secas y el signo del pliegue, que el signo del pliegue es debido a la pérdida de la turgencia y de la elasticidad de la piel. Es así que nosotros vamos a darle un leve pellizco en alguna zona de la piel del paciente y esta no va a regresar a su estado original, sino que se va a quedar así como el pliegue que formamos debido al pellizco. Entonces, y en casos graves se va a dar que se va a presentar ojos hundidos en el paciente. En casos de sobrehidratación, en cambio, se va a encontrar edema a nivel moderado y anasarca a nivel grave. A nivel metabólico, la deshidratación se va a presentar con manifestaciones tales como hipotermia leve a nivel moderado y a nivel grave, hipotermia severa. Para finalizar, vamos a abordar conceptos, las principales diferencias entre lo que corresponde a coloides y cristaloides y los más utilizados o aplicados. Entonces, los cristaloides. Los cristaloides así es una solución que está conformada por un solvente y un soluto, que tienen la característica de traspasar por la membrana fácilmente. Principalmente aquí vamos a encontrar lo que es la solución salina, el lactato de Ringer y la dextrosa en agua. En cambio, los coloides se diferencian de los cristaloides porque estos no pueden atravesar las membranas. Es decir, estos van a ejercer una presión oncótica en el espacio vascular que va a hacer que se retenga agua. Los principalmente utilizados son los dextranos, la albúmina y gelatinas también. Y con eso finalizaría nuestra exposición, compañeros. A continuación en la próxima exposición corresponde a los trastornos de los electrolitos. Ya. Amplíen un poquito esto, como saben, esto que está bien, esto de aquí, si pueden un poco de deshidratación o con el libro mexicano, ¿sí? Estas dos clases que tenemos, de esta y la otra, vamos a ver los casos clínicos. Una va a ser en la práctica, en el supuesto caso de que nos reintegremos, tenemos que ver una práctica sobre que vemos ahora
Y la otra práctica, el otro caso clínico es sobre el desequilibrio hidroelectrolítico, es decir, sodio-potasio. Es decir, qué pasa cuando hay hiponatremia, hipernatremia, cuando hay hiperpotasemia e hipopotasemia. ¿Sí? Entonces estamos claros. Otra cosa, verán, sí me enviaron al EVA estos, porque son evidencias, esta conferencia que la armaron ustedes, que está bonita. Sí la enviaron, ¿cierto? Jóvenes, los que dieron la conferencia. No, creo que todavía no la subimos. Bueno, doctor. en todo caso, sí, en el EVA se les comunicó ahí de que deben subirla, si es que es posible antes de la cirugía, para yo revisarlo un poco y hacerles preguntas cauciosas. No, no es de broma, no es. Pero es una evidencia de que ustedes están presentando y haciendo trabajo. ¿Sí? Lo único que tienen que hacer es subirla. Otra cosa, este libro que está un poco desactualizado, pero es medio didáctico, lo encontré en PDF, así es que les voy a mandar. Lo tengo también en PDF. Entonces nos vemos de aquí el día lunes. Doctor, disculpe una pregunta. ¿Ya? Lo que pasa es que nosotros tenemos que preparar el tema para lo que es el manejo postoperatorio, entonces quería preguntarle de qué bibliografía debemos sacar. No, eso sí, ya sáquenla de lo que es Savinstone, pero yo creo que les di una lista de qué patologías es lo que vayan a ver. Por ejemplo, infección de heridas, ya no, porque eso veremos después en una clase. Creo que veíamos complicaciones respiratorias, pulmonares, y gastrointestinales y de embolia pulmonar, creo que yo les di eso. ¿Se acuerdan que anotaron? Pero eso saquen de Savinstone, porque aquí está demasiado resumido. Ya, doctora. Savinstone, y yo les anoté, pero ya en eso no vayan a sacar de cicatrización, no vayan a hablar de infección ni de antibiótico profilaxis, porque eso veremos en otra clase, es motivo de otra clase eso. ¿Sí? O sea, antibiótico profilaxis, las infecciones de las heridas, ahora vamos a ver hipertermia, creo que la hipertermia, vamos a ver ¿qué más era? Hipertermia, complicaciones cardiovasculares, complicaciones respiratorias, complicaciones gastrointestinales. Ya, jóvenes, entonces nos vemos el día lunes, ¿ok? Ya, doctor. Chao, chicos. Hasta luego, doctor.